que no necesariamente tiene que ser experto en el tema, pero es que ves a dos instituciones que, entre comillas, os están, digamos, echando la culpa mutuamente, pero no asumen su responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en realidad es que los dos actúen de manera efectiva y eficiente contra el delito. Entonces, ¿qué siente el ciudadano? Impotencia, porque ve que sus autoridades pues no le pueden resolver el problema, ¿no? Ese es el gran inconveniente, ¿no? Las instituciones están más centradas en defenderse como si realmente pues no tuvieran una responsabilidad pública, ¿no? Y una responsabilidad social, que es realmente empezar a trabajar de manera conjunta y resolver sus problemas a la interna. Pero Muy buenos días. muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenos días también para todo tu público, chicos. ¿Qué juicio te merece esta afirmación de la presidenta de la República del día de ayer? Mira, o sea, en principio es, en realidad más que algo novedoso, es una continuidad de muchos problemas de articulación y de liderazgo para articular el trabajo entre la policía y la Fiscalía Nacional, ¿no? No es obviamente algo nuevo, ¿no? Viene de hace varias décadas atrás, ¿no? Pero que en esos momentos se encuentra en su etapa quizás más críticas y lastimosamente pues lo que sufrimos el problema somos los ciudadanos que nos vemos afectados por la inseguridad, ¿no? Ahora, el tema es que esta versión, digamos, es decir, la gente está desesperada por respuestas, ¿no es cierto, Frank? O sea, por eso cuando uno dice hay que endurecer la legislación, la gente dice sí, necesitamos leyes más duras, ¿no? Olvidándonos de que nuestra legislación es bastante severa, el problema es que no se cumple, ¿no? Pero lo otro que funciona es echarle la culpa a alguien. Entonces la imagen es policía detiene, fiscalía libera. Ese es el problema que tenemos. Porque si la fiscalía hiciera su trabajo, no pasaría lo que está pasando. O sea, ¿cuánto de verdad y cuánto hay de falsedad y de show en esto? Sí, bueno, en principio se evidencia no solamente este caso que tú estás puntualizando, sino que hay una respuesta de la Fiscalía que dice el problema no soy yo, sino es el problema son los policías que no saben hacer su trabajo, no nos envían evidencia realmente concreta que nos permita armar las carpetas fiscales, ¿no? Lo que vemos entonces, o lo que ve el ciudadano en realidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser experto en el tema, pero es que ves a dos instituciones que, entre comillas, os están, digamos, echando la culpa mutuamente, pero no asumen su responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en realidad es que los dos actúen de manera efectiva y eficiente contra el delito. Entonces, ¿qué siente el ciudadano? Impotencia, porque ve que sus autoridades pues no le pueden resolver el problema, ¿no? Ese es el gran inconveniente, ¿no? Las instituciones están más centradas en defenderse como si realmente pues no tuvieran una responsabilidad pública, ¿no? Y una responsabilidad social, que es realmente empezar a trabajar de manera conjunta y resolver sus problemas a la interna, pero no lo hace, lastimosamente, ¿no? Mira, Frank, cuando estuvo acá prácticamente al inaugurar su mandato, lo he repetido en diversas oportunidades, el doctor Javier Arévalo, cuando fue presidente de la Corte Suprema, desde que entró dijo, necesitamos que se amplíen los plazos, porque la carga, la cantidad de delitos es tan grande que los plazos resultan cortos. Entonces hay que ampliar los plazos de investigación para que los expedientes o las denuncias que preparan los policías lleguen en mejores condiciones a mano del fiscal para decidir. En segundo lugar, hablaba de la necesidad de crear una ley de flagrancia para que todos estos juzgados de flagrancia, ¿no es cierto?, progresen. Pero él insistía mucho en la falta de presupuesto, que sin recursos no se puede hacer nada. Y fíjate, Frank, yo estuve por casualidad antes de ayer en una oficina de la Fiscalía y pude... Uno no puede resistirse al virus profesional de la curiosidad. Es un espanto las condiciones en que trabaja la Fiscalía. O sea, es una cosa que uno no puede creer. Cerros de expedientes amontonados, sillas que se rompen, mesas que se caen, computadoras viejas, sin aire acondicionado, sobrepoblación. O sea, así como los penales están sobrepoblados, las oficinas del Ministerio Público están sobrepobladas. Así no se puede trabajar. O sea, poco menos que la gente que va a declarar se tiene que sentar sobre las rumas de expedientes. Eso es verdad lo que tú estás mencionando. Digamos, uno puede observar tanto en policía como en fiscalía, pues una brecha muy amplia de muchas ausencias de recursos logísticos, por ejemplo, entre otras cosas, recursos presupuestales para hacer su trabajo. Pero también hay que ser realistas, no es el único factor que, digamos, alienta a muchas veces a ser inefectivo y ineficiente en la lucha contra el delito, ¿no? Hay problemas de corrupción que no se han resuelto en ninguna de las instituciones.
así como también hay problemas, por ejemplo, en la contratación de personal y poder tener personal eficiente y efectivo que pueda estar en el momento adecuado. Pero hay un elemento mayor que tiene que ver con un elemento estratégico, ¿no? Es verdad que existen, pues, en nuestro país innumerables delitos y todos los días se cometen diferentes tipos de delitos. Pero en estos momentos estamos viviendo una crisis asociada a un delito en particular, o si quieres a dos delitos en particular, que tiene que ver con la extorsión y el sicariato. Entonces lo que requerimos es justamente que todas las instituciones encargadas de resolver el problema nos concentremos, por lo menos en estos tiempos, en estos momentos de crisis, en responder efectivamente frente a este delito en particular, que es el ocasionador de la crisis de inseguridad. Insisto, no es lo único, pero debemos empezar por algo, ¿no? Así como en su momento se hizo en la lucha contra Sendero Luminoso. Pero lastimosamente no se está haciendo, ¿no? Y hay un problema estratégico, ¿no? Que ese es quizás el punto de partida en que tenemos que, digamos, entender y resolver para luego empezar a resolver aquellos ya más problemas de carácter logístico, presupuestales, institucionales, ¿no? Claro, porque el problema es este, ¿no? Hay un problema en la policía de corrupción, etcétera, pero digamos, la policía hace bien su trabajo, ¿no? Lo pasa a la fiscalía y a veces ocurre, bueno, cuando no ha hecho bien su trabajo, la fiscalía está atada de pies y manos porque no puede acusar razonablemente al detenido de nada que pueda sustentar ante un juzgado. Pero digamos, en el mejor de los casos, llega al juzgado y, Frank, el problema de los cuellos blancos no se ha resuelto hasta hoy. Es decir, es un tema pendiente, es decir, la corrupción en el Poder Judicial y el tráfico de resoluciones, sentencias, reducciones de pena, conmutaciones, etcétera. Y entonces ahí tienes el otro problema, pero ya digamos, el Poder Judicial finalmente hace bien su trabajo y lo mandas al sistema penitenciario, que parece una broma, pero están mandándolo a una oficina desde la que despachan los líderes de las organizaciones criminales con todos los medios de la tecnología para comunicarse. Es decir, así es, ¿no? Y sí, así es, y con la complacencia muchas veces de las propias autoridades del sistema penitenciario, ¿no? Pero insisto un poco con la mirada más integral del tema, que es siempre el punto de partida. La Policía Nacional del Perú y las fiscalías son reconocidas incluso internacionalmente porque cuando trabajan de manera conjunta han resolvido casos muy importantes, quizás el más importante, el tema de Sendero Luminoso, ¿no? Pero también de otros casos asociados a narcotráfico, por ejemplo. Entonces saben hacer su trabajo, o sea, incluso en condiciones que no son necesariamente las más adecuadas en términos logísticos o presupuestales. No digo que no se deba resolver ese problema, por supuesto, pero insisto que acá la mirada que debemos tenerlo es la mirada más integral, que es, no vamos a resolver todos los problemas y es imposible que podamos darle y dotarle de todos los recursos a nuestra policía y a fiscalía que se requiere para que resuelvan todos los problemas del delito, ya, pero concentrémonos en un punto, ¿no?, esencial, el tema de la extorsión, el tema del sicariato. Entonces, sobre eso concentrémonos los pocos recursos que tenemos para empezar a trabajar de manera coordinada. Pero lastimosamente ni eso se ha hecho, ¿no? Y eso es el gran problema, digamos, que se agudiza en nuestro país, de la falta de articulación, la ausencia de un liderazgo que pueda, pues, complementar el trabajo entre ambas instituciones, pero también asociados al sistema de justicia, ¿no? Sobre todo al sistema judicial, que también tiene sus propios problemas y parece que se encontrase ausente de este debate de la inseguridad de nuestro país, ¿no? Está casi enrolado básicamente el tema en policía y fiscalía, ¿no? No, pero por supuesto. Ahora, yo recuerdo por mi experiencia profesional en la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, uno siempre veía a la policía con los fiscales actuando. Es decir, era un binomio así que actuaba concertada y de manera eficaz. Es decir, eso es lo que necesitamos ahora. Como tú dices, Fran, para enfrentar en primer lugar el tema de las extorsiones, que es el que más nos agobia, ¿no? Exactamente, que es quizás el que gatilla la crisis, ¿no? Porque, digamos, problemas de inseguridad lo hemos tenido desde hace muchos años y mucho sin resolver, ¿no? Pero lastimosamente hoy en día, desde hace 5 años, ha explotado la crisis asociada a la extorsión y el sicariato. Y entonces, si esa es la crisis, pues necesitamos una estrategia para resolver la crisis, ¿no? Que no va a resolver todo el problema de la inseguridad, ¿no? El narcotráfico va a seguir su propia ruta, la tala ilegal también, el robo de hurto y celulares también va a continuar, pero necesitamos resolver un elemento que es esencial, ¿no? Y necesitamos que nuestras autoridades pues dejen pues sus controversias, sus discusiones
y aunque sea se pongan a trabajar sobre este asunto. Ya no que resuelvan necesariamente todo el problema, claro, porque eso es imposible. Como dicen, ¿no? como dicen los muchachos, que se hagan una. Que se hagan una. Exactamente. Frank. Muchas gracias, Frank. Como siempre ha sido muy gentil en atendernos. Muy buenos días.